Cuando el ejército ruso ocupó la central nuclear de Chernóbil, resurgió el temor a una catástrofe nuclear. Esta es la central nuclear de Chernóbil, así se llama. La enorme catástrofe de 1986 no se había olvidado. La explosión de Chernóbil se convirtió en el mayor desastre nuclear de la historia mundial. Sin embargo, la invasión de Chernóbil fue solo el inicio. Poco después, los soldados de Putin ocuparon la central nuclear más grande de Europa, Zaporizhia. No disparen más. Están poniendo en peligro la seguridad del mundo entero. ¿Cuán seguras son las centrales nucleares en una guerra? Está en juego la seguridad nuclear y la protección de la mayor central nuclear de Europa. Rusia intenta presionar también con la amenaza de las armas nucleares. ¿Qué sentido tiene un mundo en el que ya no exista Rusia? Esto va en serio. Esta es la historia de cómo la central nuclear de Zaporizhia y sus trabajadores se convirtieron en rehenes. Como no lograron encontrar armas, comenzaron a torturarme. Lo que ocurre en Ucrania también está cambiando a Europa. Mi nombre es Pavlo. Soy director de cine y ciudadano de Ucrania. Nací en Kiev en 1981. Mis padres y abuelos eran científicos soviéticos. Yo tenía 4 años el día del desastre de Chernóbil. Y esta es mi ciudad natal, Kiev, el 24 de febrero de 2022. Esta mañana temprano, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó un ataque masivo contra Ucrania. Decenas de miles... Se ha informado de ataques en Mariupol, en la zona fronteriza del este y en Kharkiv, pero también en Kiev, la capital. Los tanques rusos ingresan en territorio controlado por Ucrania. Se producen combates. Los que intenten detenernos deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y tendrán consecuencias que nunca han experimentado en su historia. De un momento a otro, un país europeo vasto y libre fue invadido por su vecino. De pronto, todos estábamos en un atasco junto a nuestras familias y nuestros sueños, pero también con nuestros temores sobre la planta nuclear más grande de Europa. El mundo aprendió a pronunciar la palabra Zaporizhia. La central nuclear de Zaporizhia se encuentra al sur del país, cerca de la ciudad de Energodar, no lejos del río Dnieper. La enorme presa de Kakhovka está a solo 130 kilómetros de distancia. Antes de la invasión, la planta generaba el 20% de la electricidad de Ucrania. Ahora Zaporizhia aparece a menudo en las noticias, pero a los pobladores locales rara vez se les escucha. Serhii Romaniuk estaba a cargo del depósito de combustible nuclear usado. Ahora vive en Kiev. Me levanté para ir a trabajar como siempre. Mientras desayunaba, tomaba café y me preparaba. Me di cuenta de que había comenzado una invasión a gran escala. Este hombre también estaba en la planta cuando comenzó la invasión rusa. Por razones de seguridad prefiere permanecer en el anonimato. Me llamó un amigo de Kharkiv. Nos están atacando. Bombardearon una base militar cerca de mi casa. Le dije, ¿qué? Eso no puede ser cierto. Y me dijo, créeme, será mejor que salgas de ahí. Esto es una guerra.
Los vehículos militares rusos invadieron la región de Kiev. El enemigo entró por el paso fronterizo de Vilcha. Las tropas de ocupación ingresaron a través del territorio de Bielorrusia en la zona de Chernóbil. Quedamos conmocionados y pensamos que lo mismo podría ocurrirnos a nosotros. En la central nuclear de Chernóbil, Ludmila Kozak se había preparado para otro turno. El 23 de febrero hice mi turno. Trabajo en seguridad de la planta. Mi trabajo es vigilar las instalaciones y el equipo. A las 8 de la mañana no llegaron los relevos. Volaban muchos aviones y helicópteros desde Bielorrusia. Y a las 15:45 vimos en los monitores cómo unos hombres vestidos de negro entraban en nuestras instalaciones. La presidencia de Ucrania confirma la información sobre la ocupación de la central nuclear de Chernóbil por tropas rusas. Destruyeron nuestro equipo y nuestras vallas. Simplemente pasaban por arriba de ellas. De pronto, aparecieron muchos vehículos y muchos extraños. Esta es la central nuclear de Chernóbil. Fue la primera. Entraron y nos dijeron, ahora todos presten atención. Y así fuimos hechos prisioneros. Comenzaron a saquear. Derribaron puertas a patadas. Tiraron por las ventanas mesas, armarios y aparatos. Decían, si esto no es para mí, no será para nadie. Los soldados querían tocar los isótopos. Déjenme tocar la radiactividad, decían. Y así fue. ¿Qué se puede decir? Las tropas rusas arrasaron el lugar. Y por lo que he leído, efectivamente robaron equipos y dispositivos. Yo pensé, esto es una pura estupidez. La catástrofe de Chernóbil el 26 de abril de 1986. Recuerdo que pronto me dijeron que hiciera las maletas, no rápidamente, sino inmediatamente. Y que no podía llevarme ninguno de mis juguetes favoritos. La explosión de Chernóbil se convirtió en el mayor desastre nuclear de la historia mundial, contaminando gran parte del territorio ucraniano, Bielorrusia y algunas zonas del oeste de Rusia, y sin duda, también gran parte de Europa. Como no había información oficial, comenzaron a circular rumores de que sería mejor abandonar la ciudad de Kiev. Los boletos de tren se agotaron de inmediato. Tomamos los últimos boletos de avión. Ese accidente tuvo varias razones principales. Una de ellas, y probablemente la más importante, fueron los grandes problemas de ese reactor obsoleto, el denominado reactor RBMK. El diseño básico del reactor fue tomado de la industria militar. Estaba destinado a producir uranio enriquecido con plutonio para bombas atómicas, por lo que su diseño era ultra secreto. Así aprendí la palabra evacuación, evacuación. Mi abuelo no pudo viajar con nosotros. Como era físico, no tenía autorización de la KGB para abandonar la región de Kiev. La catástrofe se cobró un sinnúmero de víctimas, arruinando la salud y la vida. Pronto la dimensión se hizo visible en toda Europa.
El 27 o 28 de abril, de repente llegaron desde Escandinavia informes de que allí había un aumento de los niveles de radiación que nadie se podía explicar. Moscú lo ocultó y disimuló durante días. Recién a mediados de mayo la población fue informada sobre el accidente del reactor. El segundo día de la invasión rusa, los ataques más violentos tuvieron lugar en la región de Kharkiv. La región de Sumy está en pie de lucha. Okhtirka está bajo fuego masivo de los rusos. Los combates no terminan. Parece que el número de 100.000 desplazados internos que calcula Naciones Unidas para Ucrania es todavía demasiado bajo. Ucrania está en los titulares de todo el mundo. En Europa se está librando una guerra de agresión que viola el derecho internacional. Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría se lanzan amenazas nucleares. Y una planta nuclear civil en el centro de Europa se convierte en escenario de guerra. El segundo día, el 25 de febrero, quedó claro que la probabilidad de que la central nuclear de Zaporilla fuera ocupada era muy alta. Es decir, entendimos que estábamos prácticamente rodeados. La dirección de la central nuclear de Zaporilla comenzó a convocar reuniones constantemente. Mi jefe participaba en esas reuniones. Se discutía qué hacer en caso de daños a la infraestructura o en caso de bombardeo. Se formaron grupos encargados de la previsión, de revisar documentos técnicos y desarrollar nuevos procedimientos y medidas. Ese trabajo continuó sin parar. Los habitantes de Energodar se prepararon para enfrentarse a los invasores. El papel clave lo desempeñó el alcalde de Energodar, Dmytro Orlov. La situación en la ciudad es estable, pero lamentablemente muy tensa. Los comercios están funcionando normalmente. Las fuerzas militares y de seguridad están en sus posiciones y listas para defender nuestra ciudad. Esta semana logramos construir fortificaciones improvisadas. Fue una iniciativa de los residentes que estaban en contra de esta agresión masiva, conscientes de que Energodar pertenece a Ucrania. Se reunieron más de 10.000 ciudadanos. Si los países de la OTAN envían sus tropas a Ucrania, llegará el momento al que Putin se refirió cuando dijo: ¿para qué queremos un mundo en el que ya no exista Rusia? En ese caso haremos volar todo y en todas direcciones. Entre el 24 y el 28 de febrero, la gente se concentraba constantemente a la entrada de la ciudad de Energodar. Llevaban camiones hasta allí y colocaban bloques de hormigón para obstruir el camino. Recuerdo que algunos de los habitantes soldaron obstáculos antitanques y los llevaron al puesto de control a la entrada de Energodar. No dejaremos que el enemigo ponga ni un pie en la ciudad. ¡Gloria a Ucrania! La gente vino sin armas, solo con banderas. 3 veces logramos obligar a retroceder a la columna de tanques y vehículos blindados. Alrededor de las 3 de la tarde entraron a la ciudad en un gran convoy de unos 100 vehículos.
A pocos kilómetros de distancia, desde un tanque abrieron fuego contra el puesto de control. Esta batalla, si es que se le puede llamar batalla, duró unas pocas horas. Luego se dirigieron a la central nuclear. Los atacantes tenían que atravesar la ciudad para llegar a la única carretera que conducía a la planta. El 3 de marzo fueron a trabajar unas 2.200 personas a la central de Zaporilla. Era un contingente limitado, pues normalmente hay 11.000 empleados. Fue una medida de seguridad de la dirección. Hicimos nuestro trabajo, pero en algún momento de la tarde quedó claro que ese día tal vez no volveríamos a casa. Se decidió que todo el personal que se encontraba en la central permanecería en su puesto de trabajo hasta que la situación fuera más segura. Escribíamos y llamábamos constantemente a nuestras familias en la ciudad. La columna enemiga se dirigió hacia el primer puesto de control de la central nuclear. El verdadero ataque comenzó alrededor de las 22 horas. Estuvimos todo el tiempo en la central nuclear. Se nos ordenó permanecer en los refugios. Después, los invasores se retiraron. Fue un pequeño momento de alivio. Pensamos, ¿será este el final? ¿Se retirarán? Pero los ocupantes solo se habían reposicionado. Vino una nueva ola de ataques y con un disparo de tanque destruyeron el tercer piso del centro de capacitación donde se encontraban 20 soldados de una unidad especial. Como un ataque a una planta nuclear parecía inimaginable, solo había unas pocas fuerzas especiales en la central y en Energodar. Las tropas regulares se necesitaban para defender las ciudades estratégicamente importantes de Jersón y Zaporilla. Dejen de bombardear la planta nuclear. Detengan el fuego. Están poniendo en peligro la seguridad del mundo entero. Teníamos la radio encendida. El jefe de turno de la central repetía constantemente: detengan el fuego, están bombardeando una central nuclear, peligro nuclear. Según recuerdo, los altoparlantes se silenciaron a las 3 de la madrugada. El bombardeo cesó. Estábamos ahí con la respiración contenida, escuchando, sin saber qué ocurría. A las 5 de la mañana del 4 de marzo, la central nuclear de Zaporilla estaba bajo control ruso. El intento de detener a los atacantes terminó con 3 muertos, 2 heridos y entre 30 y 40 prisioneros. Según la empresa ucraniana de energía Energoatom, la mayoría todavía se encuentra en cautiverio. Tropas rusas atacaron la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Allí un incidente podría ser 6 veces peor que el de Chernóbil. La central nuclear está en la línea de fuego de la guerra más sangrienta del continente en décadas. Las fuerzas rusas atacaron la planta de Zaporilla en medio de la noche e incendiaron su centro de capacitación. Me despertaron por la noche. Enseguida recibí videos donde se podían ver combates en los alrededores de la central. Dimos pronto a los expertos la señal de cese de alarma, ya que la seguridad de la central no se vio afectada. Pero el hecho de que hubiera grandes combates cerca de una central nuclear ya era algo muy grave. Para comprender lo que hoy está en juego, es importante reconocer el papel que desempeña la energía nuclear en la historia de mi país.
En la década de 1960, la economía ucraniana se desarrolló muy rápidamente, pero faltaban fuentes de energía y la energía nuclear se convirtió en la solución. Se trataba del desarrollo de la economía en bien de la población y de la necesidad de fuentes de energía. Y en los años 60 y 70, la energía nuclear parecía ser el camino a seguir. Las centrales nucleares como las de Zaporizhia y Chernóbil se convirtieron en los buques insignia del liderazgo soviético. No podían exhibirse en el desfile del 1 de mayo, pero sí otros logros nucleares. Tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania heredó las centrales nucleares y las armas nucleares, con todos los riesgos asociados. Como durante la Guerra Fría, todavía existían dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, y por poco tiempo hubo una tercera, Ucrania. Esas armas nucleares no estaban disponibles para ser utilizadas porque los ucranianos no tenían los códigos de lanzamiento necesarios para detonarlas. Creo que esas armas nucleares suponían una enorme carga para Ucrania, porque lo más peligroso de las armas nucleares es desmantelarlas. Y desmantelar más de 1000 armas nucleares en un país que no tiene las condiciones e instalaciones necesarias es muy peligroso. En general, Ucrania quería mostrarse como un país responsable. Y es por eso que el 5 de diciembre de 1994, Ucrania firmó el Memorando de Budapest. Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido firmaron un acuerdo con el gobierno ucraniano, en virtud del cual los ucranianos renunciaban a las armas nucleares que heredaron de la Unión Soviética a cambio de ciertas contraprestaciones. Los componentes más importantes de estas contraprestaciones son la garantía de la soberanía de Ucrania, la renuncia al uso de armas nucleares o de armas nucleares contra Ucrania. Y esto es precisamente lo que han violado Putin y Rusia. Rusia se convirtió en el principal transgresor del Memorando de Budapest. Atacó a Ucrania primero en 2014 y luego nuevamente en 2022. No solo violó el memorando, esto pone en duda todo lo que un país firmaría alguna vez para impedir que otro país desarrolle armas nucleares o renuncie a ellas si se le diera ese tipo de garantía. Rusia ha violado esta garantía, lo cual es completamente irresponsable, y esto tiene repercusiones más allá de Ucrania. Al día siguiente de la ocupación de la mayor central nuclear de Europa, reina la incertidumbre entre los empleados. Recuerdo que a las 8 de la mañana nos pidieron que saliéramos del refugio y nos dirigiéramos hacia el primer puesto de control. Éramos entre 15 y 18 personas. Salimos y nos pusimos en marcha. Recuerdo el silencio que reinaba mientras caminábamos. Se te congela la sangre. Caminas y piensas, ahora te vas a encontrar con los soldados rusos. ¿Qué harás entonces? ¿Cómo se comportarán? ¿Te dispararán o no? Vino el nuevo turno a reemplazarnos. Alrededor de las 10 de la mañana nos dirigimos al segundo puesto de control.
Fui a la central nuclear de Zaporilla para relevar a los colegas que estuvieron allí desde la mañana del 3 de marzo hasta el mediodía del 4 de marzo. Mi tarea era evaluar los daños en los edificios y en las instalaciones, competencia del Departamento de Seguridad Nuclear. La puerta de entrada y el edificio de capacitación estaban destruidos, y el edificio de administración dañado. El ejército ruso construye entonces en el recinto del complejo nuclear una base militar. Inmediatamente nos dimos cuenta de los enormes riesgos que suponía que la planta hubiese sido ocupada por fuerzas rusas, lo que podría convertirla en objetivo de un conflicto militar. Y Putin vuelve a amenazar, esta vez a la OTAN. Todo esto amenaza con convertirse en un conflicto en el que se utilicen armas nucleares y por lo tanto que suponga la destrucción de la civilización. ¿Es que no lo comprenden? Nos encontrábamos cada vez con más militares rusos en la central. Tuve una breve conversación con los soldados de una unidad de fuerzas especiales osetias. Se dirigían a todos llamándonos hermanos. Por ejemplo, hermano, ¿dónde está la cantina? El ambiente en la ciudad de Energodar estaba marcado por la ocupación. Por ejemplo, mi esposa y yo hicimos fila durante 6 horas para comprar pan. También hay un rayo de esperanza. El ejército ruso ha abandonado la central nuclear de Chernóbil. Al parecer, los soldados rusos están ahora marchando en 2 columnas hacia la frontera con Bielorrusia. Llevábamos mucho tiempo esperando ese momento. 600 horas. Mucho tiempo. Me pareció una eternidad. Cada día era como el anterior, siempre igual. Y entonces, un día después, sonó el intercomunicador. Una voz dijo: «Abran, somos soldados ucranianos, las Fuerzas Armadas de Ucrania». Cuando llegué a mi departamento ese día, me acosté en mi cama y me di cuenta de que estaba en casa. El principal motivo de la ocupación de la central nuclear de Chernóbil fue asegurar el avance de las tropas rusas sobre Kiev. Cuando se dieron cuenta de lo que tenían, utilizaron la central nuclear de Chernóbil como refugio. Supusieron, y con razón, que los ucranianos no atacarían la central nuclear. La convirtieron, de hecho, en su base logística y en uno de los centros de la ofensiva contra Kiev. Cuando Chernóbil fue liberada, representantes de la Agencia Internacional de Energía Atómica visitaron a los trabajadores. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Los felicito. Fantástico. Gran trabajo.
Me gustaría pedirle, en nombre de los empleados de la central nuclear de Chernóbil, que envíe este mensaje al mundo. Todos nosotros respetamos a todas las personas en el mundo. Tengan respeto por nosotros también. Sin duda, no solo sentimos respeto por ustedes, los admiramos porque hicieron exactamente lo que debían hacer. Han demostrado profesionalidad, valentía y también patriotismo. Hicieron lo correcto. Los empleados de Zaporizhia continúan trabajando bajo presión. Se pierden las esperanzas de una rápida liberación. Operar una planta nuclear es peligroso por naturaleza, por lo que debe hacerse adecuadamente. Ahora los empleados tienen que trabajar a punta de pistola. Eso va en contra de todo lo que hemos aprendido sobre seguridad nuclear. Contradice todo lo que los rusos han enseñado sobre seguridad nuclear. Después, a mediados de 2022, Renat Ivanovich Karcha estaba de pronto en la central. Renat Karcha, considerado un funcionario cercano al Kremlin, trabaja ahora para la empresa nuclear rusa Rosatom, que desde la ocupación opera la central. Su principal objetivo era persuadir al personal ucraniano para que firmara un contrato con Rosatom. Decía, miren, existe una posición ucraniana y una posición rusa, pero mis colegas y yo estamos en una posición técnica nuclear. Estamos aquí por seguridad. No somos parte de la agresión rusa ni defendemos a los ucranianos. Estamos por la seguridad. Debemos pensar ante todo en la seguridad nuclear. Estoy aquí con ustedes en la central. Es un orador convincente. Habla con mucha calma y sin emociones. Durante la conversación, te envuelve como una serpiente y de repente te tiene en sus manos. Los empleados reaccionaron de diferentes maneras a las ofertas que representaban una amenaza apenas disimulada. Mientras tanto, la Agencia Internacional de la Energía Atómica sigue intentando acceder a la central ocupada por las fuerzas rusas. La situación del personal de la planta fue desde el principio uno de los problemas más acuciantes. Es evidente que estar en una zona ocupada por otro país, más allá de la situación de la central nuclear, es extremadamente traumático. Zaporizhia está completamente fuera de control. No se ha respetado la integridad física del lugar. Al comienzo de la guerra hubo bombardeos. Lo que está en juego es la seguridad nuclear y la protección de la mayor central nuclear del continente europeo. En 3 ocasiones se desplegaron fuerzas especiales del servicio secreto ucraniano para liberar el área alrededor de la central nuclear. El primer intento tiene lugar en agosto de 2022. Los hombres cruzan el embalse de Kajovka, pero tienen que retirarse. Siguieron otros 2 intentos fallidos. A finales de agosto, el equipo de la OIEA se dirige a la central nuclear de Zaporizhia. Pasó mucho tiempo hasta que pudimos llegar allí. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡En el medio! ¡Permanezcan en el medio! ¡Permanezcan todos en el medio! Entendido. Todos permanecen en el medio. Yo lideraba esa misión. El 1 de septiembre de 2022, meses después de intentar ir allí. Vamos. Todos informen de su estado. Víctor 3, todo está bien. Esto es una guerra.
Y la planta se encuentra en primera línea. Hay fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas están cerca. Toda la provincia de Zaporilla es una zona de combate. Pueden producirse situaciones en las que las fuerzas de seguridad digan que no se puede hacer esto, que se puede aquello, que esto es peligroso o que no se permita ingresar a una determinada zona. Me mostraron el techo de un gran pabellón donde se almacenaban elementos combustibles. Y fue bastante sorprendente que un edificio que alberga gran cantidad de material nuclear tuviera enormes agujeros en el techo. Durante su visita le mostraron un misil a Grossi. Un funcionario de la OIEA dijo que el ángulo de impacto sugería que había sido disparado desde posiciones rusas. Pero el director de la central, designado por los rusos, Renat Karcha, afirmó que se trataban de misiles ucranianos que cambian la dirección en el último momento antes de impactar. Desde el momento que llegamos, no hemos abandonado la central. Dejé allí a un grupo de expertos. Los equipos han ido rotando. Están allí, duermen allí, comen allí. Están de servicio durante un mes y luego son relevados. Todos teníamos grandes esperanzas, grandes expectativas en esta misión. Cuando Rafael Grossi visitó la central, creímos que cambiaría algo de raíz, que por fin podríamos respirar con alivio. El personal ucraniano prácticamente no tuvo oportunidad de hablar con Rafael Grossi y los participantes de la misión de la OIEA. Yo fui uno de los que se sentía cada vez más decepcionado con cada visita de la misión. Las misiones de la OIEA vienen, recogen algunos datos y preparan informes, pero todo eso no conduce a nada. La presión sobre el personal continuaba. La central nuclear de Zaporilla quedó fuera de servicio el jueves debido a un bombardeo. Los ataques habrían afectado a líneas de alta tensión cercanas. Después de un corte eléctrico, ayer la central fue paralizada. Miles de habitantes de la región se quedaron sin electricidad. Tras la destrucción de las líneas eléctricas, el último bloque del reactor en funcionamiento fue desconectado de la red. Había estado suministrando electricidad a los otros 5 bloques para que pudieran mantenerse a una temperatura fría y segura. Lo que querían era el control sobre el suministro eléctrico. Querían asegurarse de que los ucranianos no tuvieran acceso a la electricidad. De modo que, como mencioné antes, este terrorismo nuclear es realmente preocupante. A pesar de la presencia de los inspectores de la OIEA, la aparente estabilidad puede romperse cada día y producirse una nueva situación de amenaza. Hay 2 grandes portavoces de Rusia y de las tácticas de chantaje rusas. Uno es el propio presidente Putin, que alude al uso de armas nucleares de diferentes maneras, pero no habla de ello explícitamente. Y luego el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que habla abiertamente de ello. Rusia sigue jugando con el miedo. Esto no es un engaño, y aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deberían saber que el viento también puede volverse hacia ellos.
Fue el 12 de septiembre de 2022. Me arrestaron en mi lugar de trabajo. Luego me llevaron a casa. Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos ya se encontraban en territorio ucraniano. Según tengo entendido, el objetivo principal del registro era encontrar armas en mi apartamento. Como no lograron encontrar armas, comenzaron a torturarme. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me presionaron el pecho con un hierro caliente. Después me llevaron a la celda. En esa celda había entre 10 y 20 prisioneros. Allí, en lugar de la plancha de hierro, usaban electricidad, torturaban con electricidad y nos arrojaban agua sobre el cuerpo para aumentar el efecto. Primero, no sabes cuánto tiempo estarás allí, pero ahora sé que estuve del 12 de septiembre al 27 de octubre. Me metieron en un coche y me llevaron con ellos. Me leyeron una orden que decía que sería deportado del territorio ocupado. Me dieron mi pasaporte y dijeron que caminara hacia territorio ucraniano. Rusia lleva meses bombardeando deliberadamente plantas y centrales eléctricas. Según cifras oficiales, ha sido destruida aproximadamente la mitad de la infraestructura energética de Ucrania. Los ataques rusos a nuestro sector energético, a nuestras plantas energéticas, no cesan ni un solo día. Incluso ahora, como en los últimos días, la situación todavía requiere severas restricciones en el uso de dispositivos que consumen mucha energía durante las horas pico. Por favor, mientras continúan las reparaciones, utilicen los lugares de refugio. Allí pueden calentarse. Era un día de trabajo normal. Trabajaba desde casa haciendo algo para Energoatom. Entonces llamaron a la puerta. Tardé en abrir. Y en el momento en que abrí la puerta pensé, se acabó. 3 hombres armados con rifles de asalto y cubiertos con pasamontañas dijeron mi nombre. ¿Eres tú? Sí. Vamos a entrar. Y comenzó el registro. La pregunta más importante fue, ¿por qué no firmas el contrato? Eres un especialista calificado. ¿Por qué estás en tu casa? La central está en peligro. Yo les prometí entre lágrimas que firmaría el contrato. En ese momento solo tenía un objetivo: distraerlos con mentiras para no terminar en una celda de tortura. Inventé historias. Dije que era neutral. Finalmente me dejaron ir. Pero me dijeron, amigo, no te engañes. Estás siendo observado. Sabemos todo sobre ti. Cuando vuelves a casa, te seguimos.
6 meses después de su primera visita, Rafael Grossi viaja por segunda vez a Zaporizhia. La carretera que recorre la delegación desde Ucrania hasta los territorios ocupados por Rusia se ve ahora diferente. La visita llevó a la OEA a emitir otro llamamiento. Presenté ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 5 principios básicos para prevenir un accidente grave. Los reduciría a 2. En primer lugar, la central nuclear no debe ser atacada, ni deben lanzarse ataques desde la central. En segundo lugar, la central nuclear no debe ser militarizada. Cuando, a finales de junio de 2023, surgió la oportunidad de escapar a través de Novoazovsk, decidimos marcharnos. La fuga fue exitosa y ahora se encuentra a salvo. En junio de 2023, la central atómica vuelve a ser noticia. El mayor desastre provocado por el hombre en las últimas décadas. Las ciudades y pueblos de la región de Jersón están inundados y sus residentes están siendo evacuados. Tras la destrucción de la represa de Kakhovka en Ucrania, 3.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Después de la explosión de la presa de la central eléctrica de Kakhovka, me inquieté. Estábamos muy preocupados por la central nuclear de Zaporizhia, porque sabíamos que la central no estaba totalmente inactiva y que podría escasear el agua para enfriar el combustible. Rusia, cuyas fuerzas armadas controlan la presa y las zonas circundantes, culpó a Ucrania de la voladura. Pero tanto la agencia de noticias Reuters como el New York Times publicaron pruebas que apuntaban a Rusia. La represa regulaba el suministro de agua, también para la central nuclear. En las horas posteriores a la explosión, los expertos temieron que la central se quedara sin agua para la refrigeración. Es esencial para la seguridad de la planta que se mantenga así el nivel del agua que ven detrás de mí. Afortunadamente, las bombas pueden seguir funcionando con un nivel de agua mucho más bajo, incluso si la catastrófica situación en la central nuclear continúa. Se ha evitado el peligro inmediato, pero la guerra de Rusia continúa. Las amenazas que más me preocupan provienen de intelectuales rusos como el doctor Sergei Karaganov y Dmitry Trenin. Karaganov escribió un artículo que básicamente decía: es hora de utilizar armas nucleares en la guerra de Ucrania. Sugirió que Rusia no debería atacar a Ucrania, sino a sus vecinos Polonia y Rumania. Eso también es intimidación. El hecho de que esto provenga de las élites rusas que asesoran a Putin me preocupa más que cuando ocasionalmente escucho esto de boca de Putin. Ni la ofensiva ucraniana en verano de 2023, ni la posterior ofensiva rusa cambiaron significativamente las posiciones. La situación en la central nuclear de Zaporizhia sigue siendo inestable. En abril de 2024 se produce una nueva escalada. Los observadores de la OEA informan de graves ataques con drones. Una vez más, la opinión pública está muy preocupada por la seguridad nuclear. El chantaje nuclear
es precisamente eso, un instrumento de chantaje que pierde su efectividad si la otra parte no se deja chantajear. Lo que sucede en Zaporizhia no desaparecerá en la niebla de la guerra. Zaporizhia se ha convertido en un símbolo de la guerra de agresión ilegal de Rusia contra mi país. Como Estado, hay que asumir la responsabilidad nuclear. Desde la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Rusia se ha convertido en un Estado nuclear irresponsable. Esa es la amenaza actual, y es una amenaza inmensa. El 6 de agosto de 2024, Ucrania realiza una incursión sorpresiva en la región rusa de Kursk, donde se encuentra la central nuclear de Kursk. Por primera vez hay tropas ucranianas en suelo ruso. Días después, se produce un incendio en uno de los sistemas de refrigeración de la central de Zaporizhia. Más de 2 años después, todavía no se ha despejado el peligro. Cuando comencé esta película en 2022, fui lo suficientemente ingenuo como para creer que la escena final sería la liberación de la central nuclear de Zaporizhia. Todavía espero el día en que eso suceda.